forma tradicional, y en forma un poco más, se podría decir, con algo de tecnología, se usa una manga, con que cada una de esas mangas va con un regulador de agua, y a cada una de las surcos comienzan a regar con la misma cantidad de agua. Una muy buena alternativa para el agricultor cuando tiene problemas de agua y no puede regar por goteo. Y aquí hay agricultores que ya están usando, cuando uno tiene agua, el agricultor usa riego por goteo, plástico, empalizado, y además, el tiempo que necesito llenar la fruta, que es aproximadamente entre el día 50 y 60, empiezan a regar por sur. La calidad de la planta en los tomates determinados, igual que en los tomates indeterminados, es 4 hojas, 80% raíz. En este caso los dos cumplen con el mismo objetivo, pero en la última fotografía que estoy marcando, hay una planta un poco más etiolada, porque a veces el agricultor se atrasa en el manejo del suelo por temas climáticos. La plantinera lo tiene una semana más en su invernadero, le entrega la planta el día lunes y el agricultor la deja en su bodega y se tiola generalmente, y eso puede traer consecuencias si es que las temperaturas suben, se coloca esa planta y se puede quemar en el tallo, haciendo pérdidas considerables para el agricultor. Ideal, 4 hojas, que la planta venga con los cotilones verdes, 80% al menos de raíces, para poder comenzar bien el cultivo. En el caso de las plantas injertadas, se entregan de dos tipos: sin pinzar, que es lo que a mí me gusta más, porque tengo una planta sin pinzar, que solamente fue manipulada en el injerto. Tengo los cotileones verdes, y tengo 3 a 4 hojas verdaderas con un muy buen pegado en la unión entre el porta injerto, en este caso Maxiform, y la copa, que es Toki, esta fotografía que enviaron. Y el pinzado a 2 o 3 hojas. A mí no me gusta mucho este pinzado, algunos dicen que anda bastante bien, pero ¿cuál es el tema de esto? Yo le voy a hacer, o viene ya con una intervención, con 2 intervenciones, y además yo después tengo que hacer otra intervención en el terreno para esos 2 ejes que estoy sacando, 3 ejes que estoy sacando, y puedo tener problemas de bacterias que son fatales en el caso de las plantas que son injertadas. Importante que el regador dé alguna ayuda para poder tomar decisiones. Recuerde que están invirtiendo entre 6 y 8 millones de pesos por cultivo como mínimo, considerando todos los gastos que eso significa, y el regador, que es el principal operario, o el principal, el más importante de nuestros cultivos, debiera tener al menos información de que está, bueno, tensiómetros de 30 y 60 para ver el largo del riego cuando regar, un conductivímetro que tome la temperatura y la conductividad del suelo, y también algunos realizan risotrón para poder ver las raíces y ver qué realmente está pasando en el suelo. No olvides que hay que escribir las preguntas en el chat, cualquier tipo de preguntas, y la vamos a estar contestando ahí. Feli está registrando las preguntas que están haciendo algunos de nuestros oyentes. Agradecemos también la asistencia a todos los que lo están mirando por pantalla. Desde el trasplante en adelante, un día antes, uno debiera sumergir las plantas en algún insecticida, fungicida y estimulante radicular. Tengan mucho cuidado con la dosis, es muy importante preguntársela a los asesores. Y si yo soy orgánico, puedo aplicar tricoderma, nacillus, un consorcio de bacterias, para poder mejorar la calidad de las raíces. Y además algún fertilizante que sea orgánico, que esté inscrito, y algún insecticida. También lo puedo hacer sin ningún problema. Cuando yo me voy por la parte orgánica o por la parte convencional, o junto a ambas, tengo que ser muy cuidadoso en el caso de sumergir las plantas con la dosis que le voy a aplicar a esta batea o a este tambor cortado, ¿cierto? Que es una muy buena idea de los agricultores que están realizando. Se sumerge un día antes de la plantación. ¿Por qué se sumerge un día antes de la plantación? Para que el agricultor, al otro día, los plantadores, el cepellón no lo vayan a deformar por el hecho de sacar la planta, y como está con agua,
se cae la mayoría de la tierra o la turba que tiene ese cepellón, que se demoró 35, 40 días la plantinera, incluso 60 días en el caso de los injertos, en poder desarrollar. Y en 5 segundos el agricultor la puede destruir. El día de la plantación, algunos agricultores aplican leche. ¿Para qué? Para el tema de la deshidratación y por el tema de la virosis. Se separan las bandejas por calidad de planta. Hay que tener mucho cuidado con las temperaturas bajas, sobre todo en esta zona. Y en esta época, ya que si yo dejo las plantas al aire libre, están habiendo temperaturas bajo cero y eso, si no las tapo con manta, con plástico, las dejo en una bodega o invernadero, se pueden quemar como le ha pasado a algunos agricultores en años anteriores. Siempre uno tiene que repetir lo que ha pasado en años anteriores para que no se vuelva a repetir y le pase a algún agricultor. Y las pérdidas son millonarias. Nunca sumergir en la sequía. ¿Por qué? Porque hay agricultores que dejan las plantas en la sequía o los canales de regadío. Esos canales de regadío están regando alfalfa o están regando un cultivo de maíz que se le echaron herbicidas. Esos herbicidas son residuales, pueden venir trazas en el agua y puedo tener problemas a los 25 o 30 días de plantado en el cultivo. Nunca colocar un tomate después de una siembra de maíz semillero, porque generalmente se ocupan herbicidas residuales y que duran más de 7 o hasta un año incluso. Siempre use guantes y mascarillas para esta labor. Siempre tiene que cuidar a la persona que está realizando esta labor. La fertilización. Recuerden que la fertilización va a depender del análisis del suelo, de las características de la planta y el estado fenológico. Estas son fertilizaciones que uno le da, nos saca como un promedio de la mayoría de los agricultores. Aplico potasio, nitrato magnesio, calcio y algunos aplican nitrógeno porque les gusta mucho que las plantas sean más vigorosas. Relaciones de 1 a 1,2. Hay que tener mucho cuidado en las plantas injertadas porque las plantas injertadas uno recomienda comenzar la fertilización una vez que ya empieza el cuajado de los frutos. Es diferente fertilizar una planta sin injerto, que puedo colocar esta fertilización, una planta injertada donde muchas veces el vigor de esa planta es mayor a una planta sin injerto. Los tomates determinados en surco, la mayoría aplica la primera porca unos 150 kilos de nitrato potasio, calcio, 150 kilos y nitrato magnesio. Recuerden que en el tomate por surco se hacen 3 o 4 aplicaciones durante el cultivo, pero en una mayor cantidad, llegando aproximadamente entre unas 250 a 300 unidades de nitrógeno totales, 450 hasta 600 de potasio y 100 a 150 de fósforo aproximadamente. No mezclar, en el caso de riego por goteo, los sulfatos con calcio y nunca el ácido con los sulfatos con el calcio. Los trasplantes, como se ve en esta fotografía, los cotiledones están bastante, se podría decir, buenos, todavía no se caen. Si tuviéramos cotiledones que ya se hubieran caído, una planta más vegetada, esta planta ya debería llevar aquí, según la fotografía, unos 6, 7 días. Se usa con el personal experimentado, regar el suelo antes, hacerle la aplicación anteriormente con un insecticida al riego para evitar el tema de los gusanos cortadores. Tengo que sellar el hoyo de plantación con tierra cuando son plantaciones de octubre en adelante por el efecto volcán. Recuérdense, el suelo sube a 50 grados y la única forma que tiene de salir ese aire caliente es por el hoyito de plantación y se quema a esta altura y uno cree que es tizón y es temperatura de suelo. Siempre tiene que sellar el suelo antes de ser plantado. Tapar con malla o plástico según la zona. En esta época se están colocando los primores y ya los agricultores están colocando las famosas mantas o plástico sobre las labores que se realizan en esta fecha son el de brote, comienza la aplicación de hormonas en los primeros racimos cuando son paprimores entre el día 30 aproximadamente. Se realizan algunas aplicaciones de fungicida, algunos insecticidas vía riego para evitar estar destapando y controlar los pulgones. Generalmente para temprano, polilla y mosquita blanca son muy escasos en la zona por el efecto de las temperaturas.
Entonces ya son al aire libre y ya uno debe considerar desde 15 de octubre en adelante, tiene que considerar aplicaciones para polilla, mosquita, trips, etcétera. Aplicaciones de microelementos para tener una buena calidad de flor, el control de maleza en los pastillos y aplicaciones de tricoderma y bacillus, sobre todo cuando se va a hacer el debrote. Planta injertada, se tiene que colocar el clip sobre el terreno, sobre el suelo, perdón, no hay que taparla, porque si yo tapo ese clip, lo que origino es que la planta comienza a tirar raíces adventicias y eso significa que el porte injerto, que tiene resistencia, las va a perder y usted va a perder los 500 pesos que invirtió por cada una de esas. Hay que tener mucho cuidado con los infilios del día 7. Entre el día 5 y día 7 tengo que revisar las plantas. ¿Qué están chicas? ¿Qué es lo que está pasando? Puede ser frío o puede ser este bichito que se llama sinfilio y que come a medida que salen las raíces, empieza a comerse esas raíces que son más tiernas o que son raíces más jóvenes y ellos se alimentan de esa parte de la planta. Los gusanos cortadores, o ideal aplicar algún pellet o algún insecticida vía riego, sumergir las plantas como le dije anteriormente y me evito este gusanito que aparece al menos 3 veces, tiene 3 o 4 mudas durante la temporada en las zonas tomateras. Exceso de estiércol, tengan mucho cuidado de no aplicar mucho estiércol, algunos agricultores dicen aplico más cantidad de estiércol y si no lo incorporo por lo menos 3 a 4 meses antes, la cantidad de sal, recuerden que la sal es sodio, o los positivos, que son sodio, calcio, magnesio, potasio, yo riego, se van al centro de la mesa, este agricultor colocó al centro de la mesa y la cantidad aquí de leche estaba sobre 9, 10, hasta 14 a medio. Más la alta temperatura, se pierde todo el cultivo. Se ve en esta foto. Lo que buscamos es tener una planta bastante equilibrada, que no falte ninguna, dejar los caminos para el tractor y al menos 200 por mes. Eviten o planifiquen de tal manera que el riego no les pase como les pasó a este agricultor y a muchos más, que se sale de la toma o llega más agua y elimina el 10 o 15% del terreno que estaba en óptimas condiciones. Después tenemos la postura de plástico en esta y postura de mulch, que algunos lo hacen con conduit, PVC, incluso con mimbres, y han dado bastante bien para evitar las altas temperaturas. ¿Por qué? Porque tienen que colocar la malla o tengo que colocar el plástico para poder protegerla de la baja temperatura. Los que no colocan y los que colocan el mes de octubre en adelante y no colocan malla, deben comenzar inmediatamente a repartir los palos. ¿Por qué? Porque después la planta en 60 días necesita mucho trabajo. De esa manera planto y al tercer día comienzo a colocar los palos para evitar atraso en el cultivo. Aplicación de fertilizante en esta etapa para los que ponen tomate por surco, y les dije las cantidades anteriormente, se pasa a la cultivadora y se va alejando el surco a medida que va creciendo el follaje del planta. Esa es la técnica que tiene el agricultor. Donde va el follaje va la raíz. Por lo tanto, tengo que aplicar fertilizante, tengo que correr el surco y después termino regando por la mitad de este surco que está aproximadamente a 1,80 m en esta fotografía. El primer debrote. Es muy importante el primer debrote, sobre todo en las plantas injertadas. En las plantas sin injerto se sacan 3 a 4 brotes. En las plantas con injerto tengo que sacar al menos 5 o 6 brotes. Los dos de los chupones que le llamo, o de los cotiledones, y después entre la primera hoja y el brote que está bajo el racimo, hay aproximadamente unos 5 o 6 brotes. Tengo que eliminar todos esos brotes y dejar solamente el brote que está debajo del injerto, de la flor. Primer racimo, se deja el brote que está inmediatamente debajo de él. En esta etapa, como les dije anteriormente, comienza la floración. Cuando es para temprano se recomienda aplicar hormonas, porque las temperaturas están bajo 10 grados, la calidad del polen no es muy buena,
Por lo tanto, la polinización, que acuérdense que es una flor que tiene los dos sexos, eh, femenino y masculino, no puede, lamentablemente el polen es de mala calidad cuando tengo bajo 10 grados y voy a tener abortos de flores. Si cae una lluvia o si tengo muy cerrado, el viento no va a hacer el efecto que corresponde, se recomienda hormona en el primer racimo. Controlo los pulgones, hago aplicaciones de calcio y microelementos para firmar esa flor, y el control de maleza, que es muy importante para esta etapa. La importancia de las flores, aquí en esta etapa, entre la polilla, entre el trips, y después los vamos a dar cuenta cuando nosotros estamos cosechando. Cuando entra el trips, los tomates son bastante rojos, hay unas pintitas amarillas, ese es el efecto que hizo el trips, pero en esta etapa del cultivo. Por lo tanto, tengo que prevenir polilla, trips, y además hacer cuajar esa fruta. Cuando cuaja la fruta, cuando está cuajando bien, es cuando los pétalos están casi pegados a los sépalos, así como está en la fotografía, ¿no? Y esa otra foto es una foto polinizada por algún abejorro al aire libre que se escapan de los invernaderos que son abejorros silvestres. Cuajado de frutos, como ven ya en esta etapa ya tengo una alta cantidad de frutos, si se fijan, uno cómo sabe que es un fruto que se cuajó de forma natural, es que la parte de las flores, pétalos, quedan en la parte distal del tomate. El problema por aterrado del cuello de la planta, como le dije, hay que aterrar la planta, pero en este caso, que era un riego por un surco, se melgó, se tiró el surco, se colocó mucho tierra, se enterró demasiado la planta, y si se fijan, salieron raíces adventicias. Esas raíces adventicias, una vez que la planta comienza a pedir agua, que es aproximadamente el día 45-50, cuando empieza a tener fruto, y sale el sol, se empieza a decaer. ¿Por qué? Porque la raíz principal se dañó, las raíces adventicias salieron, y obviamente la planta está hecha para raíces del suelo hacia abajo, y del suelo hacia arriba viene el tallo y las hojas. En este caso hay que tener mucho cuidado con ese tipo de manejo. No deben tapar el tallo, sobre todo cuando riego por surco y los trabajos realizados con maquinaria o caballo. El control de maleza, como se ve en la fotografía, y aquí hay un control bastante efectivo, se deja crecer la maleza, lo ideal es que tengan 2 o 3 hojas, en este caso un poco más, y se aplica cualquiera de estos ingredientes activos, en este caso el primero es Sencor 0,6 a 1 litro por hectárea, para hoja ancha, y siempre mezclado con algún producto que lo baje el pH por lo menos a un pH 6, y obtener mejores resultados. Esta aplicación fue hecha con tractor. No hay ningún problema con cualquiera de estos productos que se pueda generar si ocupo la dosis adecuada. Empiezan los pulgones. El pulgón me afecta a la flor y puedo tener virosis, por lo tanto tengo que hacer controles. Aquí hay otra línea de insecticidas que pueden usar de Bayer, tanto de contacto sistémico, y importante en los insecticidas ver las carencias y ver al grupo que pertenece. ¿Por qué? Porque de esa manera yo estoy viendo si genero o no genero resistencia en los insectos que están afectando el cultivo. Los problemas de metribuzina, o los problemas si yo aplico Sencor en dosis alta. ¿Por qué? Porque se me olvidó, porque no había, o porque apliqué cuando la maleza estaba muy alta. El agricultor toma decisiones a veces que cometen este error. Aquí se aplicó 1,5 litros por hectárea y fue el error más grande, porque debiera haber aplicado una dosis menor, pero a lo mejor más seguido. Este es el característico de la metribuzina. En la etapa de llenado de frutos, que es la parte más importante de la planta y donde yo ya definí los frutos, la primera etapa que va entre el día 30 y el día 60 aproximadamente, ya tengo 40 frutos al menos definidos. Cuando yo tengo 40 frutos definidos en esta etapa, ya estoy asegurando 8 kilos por planta. Ya, que tengan claro, la primera etapa es muy importante, el cuajado de los frutos. Recuerden no olvidar que tienen que escribir las preguntas en el chat y serán contestadas al final de la presentación. Agradecemos nuevamente a la cantidad de personas que lo están siguiendo, y continuaremos con la etapa de llenado
Recuerden que las fertilizaciones son de acuerdo a cada uno de los predios. Yo en esta etapa, los tomates que son sin injerto, estoy haciendo fertilizaciones de nitrógeno potasio de 1 a 2. Y en el caso de los tomates determinados por surco que uno ha aprendido de acuerdo a las visitas de los agricultores, aplican generalmente 300 kilos de algún nitrato de potasio o algún producto que tenga al menos un 44% de potasio. Nitrato de calcio para continuar con la firmeza y nitrato de magnesio para continuar con el verde de esos frutos. No debo mezclar en el tambor los sulfatos, como dije anteriormente, con calcio y ni el ácido con el sulfato de calcio, ni con, con el calcio ni con los sulfatos. Recuerden que los fertilizantes tengo que aplicarlo de acuerdo a cómo uno vaya viendo la planta. Y hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los tomates injertados. Tomate injertado, hay que ir viendo el vigor de cada uno de esos frutos. Los trabajos en este estado, ¿cierto? Hay una mayor cantidad de división celular. Tengo que usar nutrientes primarios y secundarios. No puede faltar por ningún motivo el agua. El agricultor que dice que voy a regar el lunes y después riega el martes, ese solo hecho de regar un día después significa que va a tener muchos problemas con el cultivo. Si tengo riego por goteo, los riegos por goteo no pueden ser más allá de 2 horas. Agricultores que riegan 4 horas, significa que estoy ahogando, estoy quitándole oxígeno al suelo, esas raíces no van a poder sintetizar o subir los fertilizantes hacia la planta, por lo tanto va a tener muerte de raíces y pueden entrar algunas enfermedades, sobre todo cuando es un tomate que no tiene el injerto. El injerto resiste un poco más de conductividad, más agua o incluso más fertilizante, pero tengo que tener cuidado con los que son sin injerto. Por ello, el agricultor va alejando, en el caso del riego, va alejando el surco del cuello de la planta y las raíces van quedando, se podría decir, a una mayor disponibilidad de agua y no un exceso de agua. El control de mosquita, polilla y trips con los productos que nombré anteriormente también se pueden aplicar acá. Hay que ir viendo las carencias que tiene cada uno de ellos. Hay productos que son orgánicos y que son en base a toronja y que se pueden hasta hacer algunas aplicaciones. Productos en base a bacillus también, turigensis, que tenemos el dipel para el control de polilla, andan muy bien en este tipo de control. Controles de oidio, botritis, fulio, verticillium, dependiendo de la fecha. En Chile generalmente afecta el estenfilium entre el mes de febrero y hasta el mes de abril, mayo, junio. Así que hay que tener en consideración ese tipo de enfermedades. Aplicación de estimulantes radiculares. En el mercado hay un montón de estimulantes radiculares que son para el calibre, para liso celular, que dan más hojas, etcétera, etcétera. Aplicaciones de fosfito y riego. Importante la aplicación de fosfito y riego porque con ello ayuda a mantener los vasos conductores en óptimas condiciones, provee misilema para que la planta pueda absorber todos los nutrientes que se le están aplicando para tener un mejor desarrollo de fruto. Algunos productos de enfermedades que tenemos en Bayer, que nuestros colegas que ven todo lo que tiene el tema químico, podemos darnos cuenta que tenemos algunos cobres, algunos productos son para alternaria, para oidio, para botrytis, para furbio, para tizón, etcétera, etcétera. Es importante ver la última columna, el grupo que significa, el grupo Irak, que es donde yo tengo que ver, y tratar de no juntarlo con otro insecticida o fungicida que sea del mismo grupo, para no generar tolerancia en las enfermedades o en el caso de la insecticida en las plagas. Como dije anteriormente, el mayor crecimiento de fruto, por lo tanto tengo que regar más seguido, más horas, regar más seguido, fertilizar, para que ese fertilizante se pueda mojar, la humedad entra acá, la raíz se lo toma, y empieza un mayor desarrollo de división celular. En esta etapa yo lo que hago en el tomate Toki, cuando tengo 40, 45, entre 35 y 40 frutos, hago alguna aplicación de algún cobre, o de alguna giberelina, con algún estimulante en base a algas. ¿Para qué? Para botar una cantidad de flores. Un tomate puede dar 5.000 flores por planta, pero lo que yo quiero capturar es al menos entre 200, al menos entre 150 y 200 frutos. Porque si yo multiplico
150 frutos y sacara 200 gramos, tendría 30 kilos por planta. Generalmente uno está sacando 1,5 a 2, 1,5 cajas aproximadamente por planta injertada. Entonces estamos llegando a una planta sin injerto, aproximadamente está llegando a 5.000, 6.000 toros, y una planta injertada está llegando entre 7.000 y 8.000. Cuando uno habla de esas cantidades, uno habla en forma de que esos son los promedios. Hay agricultores que pueden sacar 11.000 cajas o que pueden decir 11.000 cajas, pero 11.000 cajas es una cantidad de cajas que ni siquiera los tomates indeterminados sacan en Chile. Hay que ser muy responsable en decir que un tomate injertado da entre 7.000 y 8.000 cajas, y un tomate promedio, un tomate sin injerto, está entre 4.000 y 6.000 cajas. Debe depender mucho de las condiciones y la variedad que está colocando. El monitoreo de plagas es importante. Aquí, como ustedes ven, una captura de los machos de las tuta absoluta. El agricultor aquí tiene que sacar esos machos y hacer un conteo día a día, llevar temperatura máxima, mínima, sacar el promedio, y cuando llego aproximadamente a unos 60 como promedio, debería aplicar. Cuando junto 105 grados día, debiera hacer alguna aplicación. Este formato de control está en línea, identificado, y lo pueden bajar y llevar tal cual nosotros en algunos predios lo llevamos. Máxima, mínima, promedio, el acumulado, y de acuerdo a eso estamos controlando y haciendo aplicaciones de control de polilla. Ya tenemos se identifica alguna polilla, que es un error de tipeo, pero la polilla es esa que está acá, que es la larva, que es más fácil de controlar que el huevo, y ya una vez que entró a la flor, metió la hoja y entró el fruto, ya no hay nada que hacer. Por lo tanto, aquí tengo algunos productos de Bayer que pueden controlar este tipo de plaga en el cultivo. Agricultores orgánicos usamos bastante Dipel en forma preventiva. Con ello hemos tenido muy buenos resultados. Control de mosquita blanca, lo mismo. La mosquita blanca es uno de los factores más importantes en algunas zonas, sobre todo en la época de verano, cuando hay mucho tomate industrial, se empieza a cosechar y empiezan a irse todas las mosquitas hacia los cultivos de tomates determinados. Recuerden aplicar productos sistémicos, orgánicos, de contacto, en forma bastante razonable y planificada, para que puedan controlar los ciclos de cada una de estas plagas. Otra planta indeseable que ha entrado estos últimos tiempos a los cultivos, esos famosos orobanches, o la flor azul, como le llaman los agricultores, que es una planta parásita que se aloja, ¿cierto?, en los suelos por mucho tiempo, cuando hay solonacia. Me parece que fue introducida por muchos años atrás, por el uso en el tabaco. Y esto lo que hace es alimentarse de la savia del tomate, no la mata porque es una planta parásita, pero las condiciones para el agricultor significa que va a dar solamente puro tomate tercera. Tengan cuidado con esa enfermedad. Algunos dicen que la única forma de controlarla es fumigando suelo, y no hay otra alternativa, a menos que se cambien de zona y de cultivo. Problema del virus de la cuchara, sobre todo en las zonas que tienen una mayor incidencia de trips y de pulgones. Aquí, como lo ven, este predio fue esta variedad, que es otra variedad que no es nuestra, pero no tenía resistencia al virus de la cuchara en una zona donde existe. Las pérdidas fueron totales. Zonas como la de Ovalle, Copiapó, debiéramos hacer aplicaciones de armas. Perdón, me acabo de decir que el virus es la peste negra, perdón. Entonces, el virus de la peste negra afecta, lo tiene el tomate árbol, lo tienen como tolerancia, y anda muy bien en las zonas de Ovalle, en la zona de Copiapó, en la zona de Serena, etc.
Hay algunos problemas de bacterias que afectan el cultivo y hay que tener mucho cuidado con el cancro bacteriano, Calabiacter michiganensis, que afecta a los cultivos de tomate y que tengo que hacer las aplicaciones preventivas para evitar que se me propague por todo el cultivo, especialmente las plantas que son injertadas, tienen una mayor cantidad de agua, un mayor vigor, y si tengo más agua, más vigor, y no hago los trabajos al día, no hago el de brote en el momento que corresponde, la posibilidad de entrar cancro bacteriano es muy alta. En la etapa de llenado, ya en la etapa final del cultivo, donde ya hice todos los trabajos bien, la preparación del suelo, el llenado de fruto, no me equivoqué en el riego, no me equivoqué en la variedad, estoy fertilizando de una forma correcta, controlé los pulgones, las polillas, el oidio, verticillium, etcétera. Eh, Comienza la etapa donde ya es los últimos 100 metros. Tengo que mantener el riego, aumentar el potasio, control de arañita, de polilla, de estenfilio, mosquita blanca. Tengo que colocar menos 4 o 5 alambres cuando estoy haciendo riego por, perdón, plantaciones por injerto. Y hay que hacer aplicaciones de bloqueadores para evitar los golpes de sol. Algunas fertilizaciones que indicábamos anteriormente, más aquí en la última etapa ya empiezo a aplicar relaciones de 1:3, 1:4 de entre nitrógeno y potasio. O sea, ya ahí se planta, por lo tanto ahora el potasio lo que me tiene que dar es aumentar el calibre. Al agricultor en tomate determinado incluso aplican mezclas. ¿Por qué? Porque el fósforo y el potasio que tiene estas mezclas ayudan a que tenga buen color y buen calibre. Estoy indicando anteriormente. La firmeza en el caso del sulfato potasio y el nitrato potasio se la dan a la mayoría de los tomates. No puedo aplicar urea en un tomate mícono que está a punto de ser cosechado. Recuerde que todos los tomates, en este caso el mícono, que es un tomate para temprano y para tarde, tengo que hacer las aplicaciones de la cantidad de nitrógeno, o sea, los 250 unidades de nitrógeno aproximadamente hasta el día 60. De ahí en adelante tengo que hacer el 10 o el 15% del nitrógeno. ¿Por qué? Porque son tomates que descargan muy rápido. Entonces, en el caso del tomate mícono, hago las plantaciones en septiembre, ya antes del mes de noviembre tengo que tener todo el nitrógeno en el suelo, y estoy cosechando los primeros días de diciembre. Entonces, un tomate está entre los 75 85 días de... En el caso de Toki, el Toki es por naturaleza más firme, por lo tanto termino con una mayor cantidad de potasio, pero la característica que tiene mayor firmeza. Y el largo está en un término intermedio, por lo tanto tengo que aplicar el nitrógeno aproximadamente hasta el día 70. El follaje es importante en esta etapa del cultivo. ¿Por qué es importante en esta etapa del cultivo? Porque evito el golpe de sol. Si tengo más follaje, tengo más fotosíntesis. Si tengo más fotosíntesis, a lo mejor estoy tomando más agua, y si estoy tomando más agua voy a tener tomate de mayor calidad. Aquí, como se ve en la fotografía, ya a punto de cosecha, por lo menos 1,50 m, 1,60 m, no, 1,50 m, no mido tanto yo. Me gustaría medir un poco más. Es una muy buena cantidad de frutas porque ya hice cuajar los frutos, eh, hice las aplicaciones correctas de productos que me ayudan a cuajar los frutos, coloqué abejorro, o por último el viento hizo el trabajo de polinizar. Como contaba anteriormente, en esta etapa ya voy a tener 5 hebras, como se ve en la fotografía, de alambres, y la idea es que el alambre no apriete el palo, porque si aprieta el palo, voy a apretar la planta, y si aprieto la planta voy a dañar los tallos o las hojas, y eso significa que la planta se va a estresar y voy a calibrar menos fruta. Por lo tanto, fíjense en la fotografía, se coloca un alambre, o se coloca una grampa aquí, que es la famosa grampa tipo L, que se ocupan mucho en los viñedos antiguamente. En este caso, este agricultor colocó alambre, aproximadamente unos 10 centímetros, 10 centímetros tiene que tener, y se amarra el alambre, se cae un poco, y las plantas se empiezan a guiar de esa manera. Hay algunos indicios de verticilio. Se supone que en el injerto no deberíamos tener verticilio, pero muchas veces cuando injertan nuestro aporte injerto, unas variedades que son sensibles al verticillium aparece igual, verticillium, puede ser otra raza. Se pueden hacer algunas aplicaciones preventivas vía riego y vía foliar para solucionar este tipo de inconvenientes.
Recuerde que las enfermedades vasculares entran porque tengo dañado algunas raíces en el suelo y eso es por efecto de que manejé mal el suelo, que preparé mal el suelo o que regué o fertilicé de una manera inadecuada. Nematodos importantes. En algunas zonas ya están apareciendo, los injertos tienen resistencia, tienen alguna tolerancia a los nematodos. La gracia que tienen los injertos es que desarrollan una mayor cantidad de raíces. Puedo tener nematodos y el porte injerto va a tener la posibilidad de hacer crecer igual. En el caso de los tomates que no son con injerto, tengo que hacer algunos controles para poder solucionar este tipo de inconvenientes. El golpe del sol, como dije anteriormente, ya se están aplicando algunos bloqueadores solares muy buenos en el mercado, algunos que dejan blanco, otros que dejan brilloso, pero el objetivo es el mismo. Solamente tienen que identificar cuál es el que van a ocupar. Recuerden que el golpe de sol también lo puedo evitar colocando los surcos de acuerdo a la exposición que tengo del sol. El blossom, o la falta de calcio, esto se debe a que en algún momento le faltó calcio, le faltó agua en el momento donde estaban creciendo los frutos. Corte un cristal, tengo que preocuparme de que el calcio tiene que llegar hasta la parte distal del fruto. Y eso significa que no le puede faltar agua. Recuerden que el calcio se mueve, no tiene movilidad, por lo tanto, si le llega a faltar agua, no va a ser capaz de llegar a la parte distal. A medida que crece, va creciendo la herida y se origina este problema que es muy característico, sobre todo en la zona del norte o en algunas zonas que son pirenosas, o en las partes más costeras, o la falta de agua. Pérdidas por frío, pH alto o falta de microelementos. Hay variedades, en el caso del toki necesita algunos microelementos, boro, molibdeno, sobre todo cuando se coloca para plantaciones tempranas. Para plantaciones tempranas, como indicamos, esto incluso pasa en invernadero, temperatura bajo los 10 grados, tengo una mala calidad de polen, se me puede pegar el pétalo en estas partes y empieza a crecer el fruto en forma deformada. Mientras no sea mayor al 1%, no debería tener problemas. Hay que tener cuidado también en los últimos días de cosecha, a 10 o 15 días, incluso 25 días antes de la cosecha, tengo que tener cuidado con el gusano aportador, o el gusano barrenador, incluso el gusano medidor, que lo que hace es se aloja debajo de todas las hojas de las plantas. Uno ve una planta espectacular, tomates espectaculares, pero después cuando empieza a cosechar, empiezan a aparecer este tipo de problemas. Revise sus plantas semanalmente, revise sus frutos semanalmente para evitar que tenga algunos inconvenientes. Imagínense el gasto de fertilizante, agua, tiempo, para estar sacando un 10% de tomates picados, muy alto. Por lo tanto, planifique, porque si no planifica, puedo tener pérdidas considerables del 100% del cultivo. No planifiqué en este predio que no tenía agua, no planifiqué en este predio que tenía algunos problemas radiculares, etcétera, y la pérdida fue del 100%, y no eran pocas plantas. Frutos cosechados, como ven acá, importante la ramada que hace el agricultor. No puedo dejar los frutos al sol se van a deteriorar, se pueden quemar, se pueden ablandar, y como les dije anteriormente, la calidad de los frutos que vendemos en Semini son al menos con 4 o 5 lóculos. Mientras más lóculos, más grande el fruto, una muy buena pared, en este caso un tomate toki, injertado sobre máximo. La cosecha, la manera de cosechar, a medida que van cosechando, se tienen que ir dejando en el packing, con tractor, con carretilla o con lo que sea, pero nunca dejar los tomates al aire libre, sobre todo en épocas de verano. Y algunos envasan en forma costillada y otros envasan tal como está la fotografía acá, ordenada cada uno de los frutos. No olviden que las variedades Míconos para temprano y tarde, Míconos para temprano cuando estoy hablando que estamos plantando ya en el mes de agosto y septiembre, incluso hacia el sur en septiembre, octubre, va a estar cosechando en el mes de diciembre, máximo hasta el 20 de enero. De ahí aparece Míconos,
o sea, perdón, aparece Toki para plena estación y aparece Argo también para plena estación. Y Míconos para tarde ya cuando uno, después del trigo, después de algunas plantaciones de zapallo italiano que salen en el mes de diciembre, yo puedo poner tomate Mícono en la zona central, en la cesta, incluso en el norte, durante todo el mes de diciembre hasta principios de enero. Anda bastante bien para tarde. Y en el caso de largo, plantaciones en la zona de Ovalle desde el mes de noviembre hasta enero, no tengo ningún problema para poder cosechar después. Y los portainjertos, como dijo anteriormente Nacho, eh, Buford, Multifor, For y Maxifor. Los más usados son Maxifor, que se puede colocar con cualquiera de las variedades, incluso con la variedad de la competencia, y el que ha tenido mejores resultados. Lo dicen los agricultores y lo dice el terreno. Ideal For, que empezamos a injertar este año porque tiene una mayor cantidad de ser más generativo, y lo que necesita el Toki es un vigor manejable y que sea más generativo que recomiendo Buford, sobre todo para plantaciones de temprano. Por al menos tiene 10 días eh, de diferencia entre cualquier porte injerto para la precocidad. Estas las resistencias y agradecemos la asistencia de cada uno de ustedes. Las preguntas recuerden que tienen que hacerla por el chat. Y aquí estamos con Félix, Nacho, esperando responderlas satisfactoriamente. Gracias, Marcelo. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. La primera pregunta que tenemos aquí, que llegó en el chat, dice así: ¿cómo aumentar el calibre del tomate Toki? El calibre del tomate Toki uno lo aumenta, primero que nada, el tomate Toki es muy productivo. Y una planta productiva sobre los 150 frutos, muchas veces puede dar esta variedad, incluso más. Primero necesita un suelo bien preparado, una buena fertilización y que no falte agua. Si usted tiene problemas de agua, mejor que coloque otra variedad para evitar problemas con el calibre. ¿Qué digo esto? Porque el tomate Toki, lo ideal es que cuando yo tengo 40 frutos en la planta cuajados, porte de ya un porte de una nuez, yo debiera hacer una aplicación para eliminar algunas flores. De esa manera la planta se preocupa de llenar los frutos y aumenta los calibres. Aproximadamente esto pasa entre el día 55 y el día 60 del cultivo. Es importante hacer esa labor para poder seguir cosechando los demás pisos hacia arriba. 40 frutos por 200 gramos, ya tengo 8 kilos asegurados, y de ahí hacia arriba debería sacar por lo menos 10 kilos más en una planta injertada, y por lo menos unos 2 o 3 kilos más en una planta sin injerto. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué recomiendo sin pintar? A ver, yo, las dos formas que tienen las plantineras de entregar las plantas andan bastante bien, pero uno como una tecnología un poco más nueva, primero que nada tengo que hacer un desbrote. Si la planta viene con 2 ejes, voy a tener que manipularla más veces para poder sacarle los primeros 4 o 5 brotes. Segundo, en la plantinera me van a hacer 2 intervenciones, que es cuando se injerta y además después cuando le provocan la herida para el pinzado. Por lo tanto, tengo más posibilidades que pueda entrar alguna enfermedad bacteriana. Y la producción la he visto que es totalmente muy parecida a una planta sin pinzar y una planta con pinzar. Ahí lo que uno tiene que hacer es hacer un manejo adecuado de la fertilización para evitar que la planta se vigorice con demasiado. Recuerden que estas plantas son igual que las de los invernaderos,
pero en el invernadero puedo tener 30 racimos, esos mismos 30 racimos que a lo mejor un agricultor, en un maxi por alguna variedad, lo voy a tener aquí en muy poco tiempo, la cantidad de frutos. Entonces tengo que tener mucho cuidado en hacer manipulaciones a doble eje o a tres ejes, etcétera. Prefiero poner plantas que no sean pintadas. Tenemos otra pregunta de nuestro amigo Camilo Clavijo, que pregunta por la extracción de NPK para una producción de tomate. Don Camilo, te agradezco la pregunta, no me hayan hecho trabajar nunca tanto buscando la cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio y calcio que ocupa un cultivo. Generalmente uno lo que hace es decir, con 350, 400 unidades de nitrógeno para sacar sobre las 130 toneladas, 750 de potasio aproximadamente, calcio unos 60, magnesio 40, por aproximadamente los 100, para llegar a sacar las 130 toneladas. En el poco tiempo que me dio para poder buscar en internet, generalmente sale que nitrógeno por kilo 2,2, fósforo 0,4, potasio 3,6, calcio 1,7 y azufre 0,6. Me hizo recordar, gracias, para ver realmente cuánto es lo que ocupa el agua. Y recuerde que además uno tiene que sumarle lo que aporta el agua de riego. Importante ahí hacer el análisis para poder hacer cuadrar la fertilización. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la importancia que los cotiledones lleguen verdes al agricultor? Generalmente las primeras dos flores, o perdón, las dos primeras hojas, las hojas falsas que le llamamos, muchas veces son los cotiledones. Si son cotiledones de buena calidad, un cotileón más verde, significa que la planta fue, se expresó menos, se fertilizó bien, y por lo tanto es un índice de que la calidad de la planta está en óptimas condiciones. Muchas veces plantas que no tienen el cotileón fue porque tuvieron algún problema de frío, fue porque están con muchos días en la plantinera, y eso significa que se les cayó el cotiledón y puede incluso entrar algunas enfermedades como la botritis a ese daño que se provoca cuando el cotiledón no está. Tenemos otra pregunta que nos hacen acerca de la plantación mecanizada. A ver, la plantación mecanizada en una planta infectada, al principio pasa lo mismo que las sandías. Muchas de las plantineras a veces mandan la planta sin el clip, y eso cuando yo lo hago mecánico no tengo ningún problema. En Chile se hace mucha plantación mecanizada en todo lo que es tomate industria. Generalmente yo diría que sobre el 95% de los agricultores en esta zona en Chile lo hace a mano por un tema, yo creo que por la maquinaria que hay. ¿Por qué? Porque se usa cinta, se usa mal, y la máquina tiene que estar muy bien regulada para poder hacer una aplicación en forma mecanizada. Además, los sectores que usamos en la mayoría de los predios no son mayores a 200, 300 metros de largo, entonces predios que posiblemente el hecho de buscar maquinaria, el doble, ¿cierto? Para todo lo que necesita el ancho, pierde mucho terreno. Entonces, en las plantaciones de agroindustria es muy característico que se haga todo en plantaciones mecanizadas. Tenemos otra pregunta. ¿El Sencor lo recomienda aplicar de noche? Sí. Ahí nuestros amigos, nuestros compañeros de Crop Science, ¿cierto? Los que ven todo el tema de los químicos podrían tener una respuesta más adecuada. En el caso mío, que yo veo muchos cultivos y cómo funcionan los herbicidas, yo podría indicar lo siguiente, que los herbicidas lo ideal es aplicarlo, primero que nada, cuando no corre viento, ¿cierto? Eso puede pasar en las noches, o muy temprano, o depende de la zona. Segundo, que tenga humedad en el suelo. Tercero, que la dosis que yo ocupo, la metribuzina, en este caso del Sencor, sea la adecuada, sea la que dice la etiqueta, o la que la recomienda el asesor. Tengo mis dudas si de noche o de día. ¿Por qué? Porque de noche, si no hay la planta o en este caso la maleza
no hay un proceso de fotosíntesis. Obviamente, si yo tengo esa planta toda la noche mojada, puede influir incluso de una manera que puede dañar incluso el tomate. Ustedes se fijaron en la presentación, habían unas plantas que tenían algún problema de metricilina. Ese campo aplicaba en la cebolla de noche algún producto y también aplicaba en los tomates de noche, por esa teoría que hay, que aplico de día, se evapora más, etcétera, etcétera. Pero tuvimos ahí un problema de intoxicación por haciendo algunas aplicaciones de noche. Yo prefiero aplicar con poco viento, con humedad, con la dosis indicada, con las boquillas indicadas, y le funciona bastante bien. Y ojo que en el estado ideal de crecimiento o estado fenológico de las malezas. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta que nos hacen que dice, ¿qué tricoderma recomiendas? Tricoderma, generalmente, tricoderma yo creo que no tengo mucha experiencia en las recomendaciones de tricoderma, lo que sí tengo experiencia en a veces copiar mucho lo que hacen los agricultores orgánicos. Y en este caso, los agricultores orgánicos generalmente ocupan consorcios de tricoderma. Hay algunas empresas que tienen las 3 cepas de tricoderma, si no me equivoco, no, es la tricoderma arcianus, que tengo un torpedo aquí, la tricoderma virens y la tricoderma parcera mosu. Esta es una empresa que vende aquí en Chile y que tiene las 3 tricodermas que andan bastante bien para el control de enfermedades bacterianas. Tenemos otra pregunta que dice, son tardíos. Para el ternario y con tardío ahí tenemos algunos productos en la presentación. Uno podría indicar los ingredientes para no nombrar muchas de las marcas, pero un teuconazole anda bastante bien para el control del tizón tardío. Ahí podemos nombrar algunos productos para que se hagan más o menos el Riomil, el Bravo, el Metalaxil. Hay varios productos que pueden andar bastante bien en la aplicación para el tema del tizón. En la presentación vimos algunos productos que tenemos en Bayer y que andan bastante bien. Aquí tenemos 2 preguntas más para no pasarnos tanto con el tiempo de la presentación. Tenemos, en cuanto al boro y el molibdeno, ¿cuántas aplicaciones recomiendas y aplicación al follaje o vía riego? Las aplicaciones de boro y molibdeno generalmente yo las recomiendo en el día 25, el día 35 y el día 45, que es cuando ya necesitamos que haya una mayor cuaja de fruto. Y estas aplicaciones de boro y molibdeno van acompañadas muchas veces con aplicaciones de calcio. Es importante en los tomates hacer aplicaciones. El tomate al aire libre para mí es muy parecido al manejo de invernadero. La mayoría de los asesores recomienda cada 20 días hacer aplicaciones vía riego de microelementos. Hay algunos microelementos, algunos productos que tienen una muy buena calidad de microelementos. Estos microelementos tienen que ser aplicados con un pH al menos de 6 con la solución de riego. Pero los días claves son la semana del día 25, cuando empieza la antesis de la floración, en plena floración del primer y segundo piso, que es entre el día 35 y 40, y después entre el día 55 y 60 anda bastante bien. Algunos aplican calcio boro para tener una mayor firmeza en el día 70. Dosis de Sencor en 100 litros de agua. Uno tiene que ver en el caso del Sencor, las aplicaciones que se usan generalmente, uno puede indicar la dosis por litro de agua aproximadamente entre 250 y 300 para llegar entre 0,6 a 1 litro por hectárea, que es lo que indica la etiqueta. Tengo que estar muy claro qué aplico. Al principio uno aplica la dosis por 100 litros, entre 250 y 300 cc con un índice pH para ver el tema de bajar el pH por lo menos 6,5 para que funcione
plantas ya están un poco más grandes, empiezan a estar las dosis por hectárea. Queremos darles las gracias por participar en nuestro entrenamiento. Me queda decirles que se sigan cuidando sus casas, que protejan a sus familias. Bueno, que el campo sigue trabajando. Gracias, agradecemos a Félix que está dando soporte con las preguntas y espero que todas las personas estén muy bien, las familias y especialmente los agricultores. Muchas gracias. Muchas gracias.